Hey, soy Cristian y recorro estos lugares desde que era niño, gracias a mi legado familiar. La historia y la aventura me han llevado a conocer e investigar cosas nuevas sobre esta gran civilización que existió en Huánuco. Sé que aún hay muchos lugares y caminos por recorrer, pero quiero que conozcan la cultura huamalí. Hola nuevamente. En esta oportunidad vamos a recorrer una curiosa ciudadela huamalí de nombre Chapish Pariash, ubicada en la cima del pueblo de Chavín de Pariarca, a aproximadamente 3.900 metros sobre el nivel del mar. Como saben, hay una leyenda o cuento antiguo poco conocido con respecto a este nombre, la de los hermanos Chavín. Y visualizando estas ruinas me hace pensar que esa leyenda fue real. Ala, el otro cerro, ¿no? Ay, ay. Hasta allá está camino ya. Al otro lado. Eh, llegamos. Llegamos a Chapisparias. Está todo derrumbado. Esto es así un muro. Todo eso era así un muro, ¿no? Chapisparias es como se le conoce al pueblo antiguamente. En la actualidad pues es el pueblo de Chavín de Pariarca, ¿no? Pero antiguamente era Chapisparias. Una ciudadela un tanto curiosa por... Mira, ahí se puede ver todavía lo que fue parte de una entrada. Es curiosa esta ciudadela por ser así como está. Se ven piedras más grandes, ¿no? O sea, ya hemos visitado varios centros arqueológicos aquí en lo que es Huamalíes, parte de lo que fue esta cultura huamalíes, y pues es exactamente aquí en Chavín de Pariarca o Chapisparias que las construcciones parecen distintas. Quizá y esta zona de Chapisparias pues fue no sé si de repente fue una primera construcción, un primer modelo, por así decirlo, de construcción, una primera ciudadela en base a la cual luego se guiaron. Aquí por lo menos sí vemos esta especie de hornacina
No es hornacina. O sí. O está derrumbado. Bueno, el de acá sí es hornacina. Está con... Pero si lo ven parece muchísimo más antiguo, ¿no? O sea, ya hemos visto hornacinas allá en construcciones guamalíes. Y no es nada similar a esto, ¿no? Son piedras más anchas, más grandes, más cuadradas, más gigantes. A ver, vamos. Aquí hay parte de... ¿Qué es su cerámica? Es un lugar que ha sido huaqueado. Ah, ahí está el hueco. Al parecer era como un paso hacia el otro lado. Canal de agua o no lo sé. Pero llega hasta la parte donde estaba hace un momento. Wow. Chapishparias, es todo distinto, se podría decir, a lo que ya hemos conocido de las ruinas guamalíes. Es distinto de lo que ya conocemos. Todos estos restos arqueológicos en Guamalíes. Y llegamos hasta aquí, lo que es como la punta de, o una pequeña punta tal vez de estas ruinas, y encontramos lo que es quizá una pequeña vivienda en la cima. Tal vez esta sea, bueno, todavía no terminamos el recorrido, ¿no? Pero esta es la primera vivienda que hemos encontrado aquí. Como ya han podido ver, pues todo está destrozado. Miren esta piedra, un tanto curiosa. Y vean cómo está construido. La vivienda pues es la clásica en forma de falsa bóveda. La han usado de baño, creo. Se puede ver acá como hornacinas. Ahí al frente también. Hornacinas antiguas. Las piedras son las que son distintas, se podría decir, a las construcciones guamalíes, pues son más grandes, más anchas, pero el techo, bueno, sí se puede ver esta construcción, ¿no? Piedras un poco más sobresalientes, y en la cima lo tapaban con piedras más largas. Pero en este caso, a pesar de que, como ya hemos visto en otras ciudadelas, los techos son piedras lajas o piedras más delgadas, largas, pero en este caso igual son piedras largas, pero son anchas. Aquí se puede ver lo que es el techo. Esto es lo llamativo, se podría decir, lo curioso, que no son estas piedras largas, lajas, más delgadas, como acostumbramos ver en las ruinas guamalíes. En cambio tenemos piedras un poco más anchas, pero largas. Es lo llamativo, se podría decir, de esta ciudadela. Es lo distintivo, lo curioso, lo raro de visualizar, o que podemos ver aquí. Todas las piedras pues
son más anchas. Y aquí se puede ver lo que es lo que eran las viviendas. Miren, parece como si fuera un pequeño cuarto. Quizá esto era lo que estaba tapado, pero aquí no lo sé, no sé si es antiguo o si ya lo pircaron, porque no se ve no se ve que tenga esa mezcla entre las piedras. Tal vez esto ya ha sido reconstruido, una entrada, parte de lo que era la vivienda, y quizá por ahí tenían su cocina, no sé. Esto parece como si hubieran intentado reconstruirlo quizá para habitar ahí, como tener una pequeña guarida en esta zona. Porque si pueden ver, pues sí, ahí estas estructuras tienen lo que es este tipo de mezcla entre las piedras. Acá se puede visualizar mejor. Así sean piedras más grandes, más cuadradas, se puede decir, o más anchas, sí se puede visualizar esa técnica, ¿no? La forma de falsa bóveda unida con una especie de mezcla de barro con partes de cerámica. Aquí se puede ver todavía lo que es parte de la cerámica. Miren. Estos son restos de cerámica. Viendo esta ciudad, yo pensaría que se trata de una primera etapa guamalí, tal vez. Una primera etapa en la que pensaban, o un primer modelo de ciudadela, de la cual pues sacaron el conocimiento, ¿no? Para posteriormente mejorar. Es lo que se me viene a la mente al ver toda esta ciudadela distinta a los restos arqueológicos que hay aquí en Guamalíes, o bueno, que habíamos visto aquí en esta zona de Chavín de Pariarca y Tantamayo en Guamalíes. Aquí pareciera que fuera como una entrada hasta esta zona, y aquí tenemos lo que es esta construcción. Miren, sí, muy similar a lo que eran o lo que hemos visto estas chulpas, centros mortuorios un poco grandes que conocemos o que ya conocemos o que hemos visto aquí por los otros complejos en Chavín de Pariarca y Tantamayo. Se podría decir que es similar la estructura. Tal vez era un poco más grande y ya ha sido destruida. Pasadizos secretos, lugares donde guardaban o sepultaban pues a los muertos. Acá se puede ver un pasadizo sepultado, lo mismo aquí. Es como si hubieran intentado escarbar y claro, ya han destruido partes. Igual aquí
Bueno, eso ya es tal vez obra de los huaqueros o tal vez también durante lo que era el proceso de evangelización, quizá hubo algunos destrozos o derribamientos de estas estructuras de los antiguos huamalíes. Se puede ver claramente que hay mezcla, esa forma de construcción antisísmica. Esta ha sido muy grande, se puede ver. Llegaba, todo eso era como un pasadizo. Era como un pasadizo toda esta zona de acá. Estaba tapado claramente. Acá tal vez tenía una especie de subida quizá. Pero sí se ve que continuaba hasta esta zona. Wow. Ah, y creo que continuó. Creo que era doble muro, tal vez. Qué curioso. Se podría decir que esta sí fue una estructura de las más grandes que hay aquí en Chapish Parish. Una estructura de las más grandes y tal vez la que más se asemeje a lo que es la cultura guamalí. Me encuentro en lo que es la otra cara de esta estructura y se pueden ver especies de piedras sobresalientes. Aquí, aquí. Ya saben que esas piedras servían, además de escaleras o pasos para caminar entre los muros, servían o eran parte de como de un andamio mediante el cual pues podían seguir haciendo estas estructuras hasta la parte más alta. Por esta zona sí se puede notar que es muy inmensa, muy alta. De acá nomás veo como 3 metros de altura. Por la otra zona está más derribada, más destrozada. Igual se nota que la estructura fue aún mucho más grande. Tal vez tenía un par de pisos más y completaban lo que eran 5 metros de altura tal vez. Y en esta zona sí se ve como quizá en este lugar acá hacían una especie de ceremonia. Ya saben que, como hemos visto en los restos arqueológicos guamalíes, siempre al frente de estas estructuras gigantes, algunos le llaman castillos, pues se puede ver lo que sería un campo en el que los antiguos pues realizaban sus ceremonias, cultos, actividades religiosas, actividades sagradas para ellos. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? En Piruro, Susupillo, Jipango
Solo que en esas estructuras pues vemos enormes campos y acá vemos como un corral mediano, se podría decir. Y bueno, a ver. Y esto ya sería pues la última parte de este complejo arqueológico de Chapich-Pariash. Acá sería pues lo que es ya el final de esta pequeña ciudadela, tal vez, o quizá gran parte ya ha sido totalmente destruida, ¿no? Como pueden ver, pues hay muros nada más, o pequeñas casas de lo que antes habitaban. No se puede ver una estructura así completa, a excepción de esa vivienda que se encuentra en la parte de arriba. No hay estructuras, no se puede ver esas típicas construcciones guamalíes, no se puede notar con precisión lo que son todas estas estructuras. Ya están totalmente destruidas, tal vez huaqueadas. Y el complejo llega pues hasta aquí. Parece no ser un complejo tan grande. Yo diría que tiene el tamaño de lo que es Gepash, que ya hemos visto ya en otro resto arqueológico acá en Chavín de Pariarca. Parece ser que tenía ese mismo tamaño. Tal vez no tenían la misma función. Como digo, pues estas estructuras pues me parecen ser tal vez más antiguas que los guamalíes, o quizá un primer modelo de ciudadela. Por lo menos hay algunas estructuras que, bueno, parecen ser similares. Esa casa en forma de falsa bóveda, y esta estructura, como ya hemos visto, esta estructura grande. Yo pensaría que tal vez esta zona, pues este complejo arqueológico fue, al igual que como pienso que fue Gepash, tal vez fueron las primeras ciudadelas que estuvieron en esta zona de lo que es Guamalíes. Como ya saben, pues son zonas estratégicas, son zonas que tienen acceso a lo que es la selva. De acá cerca está Tantamayo y de ahí está un paso a la selva. Así que tal vez, quizá fue una primera ciudadela que construyeron, una ciudadela quizá remota, así, un primer modelo en base al cual posteriormente se modernizó. Y como ya saben, pues la guerra y los conflictos de los guamalíes con las distintas culturas que hay aquí cercanos a Guamalíes, pues quizá los llevó a hacer estructuras precarias, se podría decir, estructuras un poco más simples, pero que servían de cierta forma para como una especie de guarida y lugar desde donde podían planear, contraatacar y, bueno, como ya conocen, expandirse, ¿no? Así que ya desde acá será
el despido hasta una próxima oportunidad. Aunque bueno, vamos a continuar nuestro viaje hacia la laguna de Wawkish. En sí hay 3 lagunas aquí cerca a la altura de Chavín. Lagunas que bueno, ya verán en los próximos videos. Y bueno, desde acá ya nos damos vuelta para volver a nuestra casita. Qué chévere.
Qué bacán. Así que desde acá nos despedimos. Hasta la próxima.